Hola, ¿alguna vez te has preguntado si los sacerdotes y maestros de las Sagradas Escrituras te han estado diciendo la verdad sobre lo que está escrito en la Biblia? ¿No te has preguntado la intención y propósito que Dios tiene con tu vida? En este video te voy a mostrar las respuestas a esas y otras preguntas. Para que así puedas tener un entendimiento claro del manual de la vida que es la Biblia, para vivir en este reino de Dios. Yo quiero empezar aclarando unos puntos que son claves para lo que yo quiero decir. Déjame preguntarte, ¿alguna vez tú has malinterpretado a alguien? Bueno, para que no me malinterpretes a mí en lo que te voy a decir, vamos a empezar con conceptos y definiciones. Quiero aclarar que los conceptos definen lo que tú crees y tienes que tener mucho, pero mucho cuidado con esto, porque los conceptos pueden cambiar. Para darte un ejemplo, Es algo así como cuando tú dices la palabra deporte. Cuando tú dices deporte, la gente piensa que uno haciendo ejercicio, o jugando basquetbol, o jugando, sudando todo el tiempo. Pero antes, la palabra deporte lo que significaba era descanso o holgura. cuando tú dices la palabra azafata, todos conocemos como una dama que te atiende cuando vuelas en una aerolínea. Más antes, azafata era la definida como la dama que guardaba los vestidos de la reina. Y también la palabra avión, que antes era un término utilizado para un pájaro. Para terminar mis ejemplos, cuando tú dices la palabra formidable, lo dices como una definición de algo maravilloso, pero antes estaba definido como horroroso o pavoroso. Y ahora que hemos visto cómo la sociedad puede cambiar términos de un momento a otro, vamos a hablar de un término que sea mal interpretado desde hace mucho tiempo, que es el término del reino de Dios. Fíjate cómo es presentado a la mayoría de nosotros. Te dicen que es el lugar a donde vamos al morir si y solo si somos buenos en esta vida. Mas el reino de Dios está tanto en el cielo como en la tierra. Y Dios nos puso tanto a ti como a mí en esta tierra para implementar el reino de Dios, para sembrar el reino de Dios. La Biblia no es un libro religioso, la Biblia es un libro de reino, de una familia real, de un rey. Hay que ver todo evento en la Biblia desde un punto de vista de reino y no de religión. Fíjate en esto. Y hablando de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, el profeta Isaías dijo en su capítulo 9, Regocíjate sobremanera, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Quiero que veas y que te enfoques en la palabra rey. La Biblia no es un libro donde se describe la democracia, ni una república. La Biblia no habla de un sistema de gobierno que sea conocido por nosotros. Los sistemas que nosotros conocemos están basados en un sistema donde la gente escoge a sus líderes. A Jesús no se le llamaba presidente, a Jesús se le llama rey. Y la razón que yo tengo para hablar de esto es porque desde que nacemos nos meten en un sistema donde nos meten a aceptar el gobierno que tenemos. Y el problema con esto es que cuando leemos la Biblia, vemos las escrituras con una referencia y estructura del sistema de gobierno de donde crecimos. Mas tenemos que ver la Biblia como lo que es, un manual del reino de Dios. Lo más cercano de referencia de reino, hoy lo vemos en cuentos de hadas y en fantasía, e inclusive en ciertos casos de la historia de ciertos países que eso lo llaman del viejo continente. En estos reinos, el rey es dueño de todo. Esto es importante que tú lo sepas para que puedas entender la mentalidad que hay que tener en un reino. Déjame explicártelo usando una historia de mi vida. Yo soy de la generación de cuando los televisores eran en blanco y negro. Yo recuerdo mucho también cuando llegó el primer televisor a colores a la casa. Yo soy el menor de 9 hermanos, lo que me hacía a mí el control remoto.
Recuerdo todavía cuando mi papá trajo a mi casa en Venezuela el primer televisor a colores de la casa. Fue algo, iba a decir, formidable, pero ahora que sé el significado original, voy a decir impresionante. Y recuerdo que fue un viernes y en mi país, en aquellos días de la bella San Felipe, Venezuela, pasaban una película todos los sábados. Recuerdo que solo habían 3 canales en el televisor. Si te acuerdas cuando habían pocos canales, por favor pon en los comentarios el país de donde vienes y cuántos canales eran los que viste. Bueno, volviendo al caso. El nombre de la película era Robin Hood. Todos conocemos la historia como ese caballero que se convirtió en ladrón para robarle a los ricos y dárselo a los pobres. Más una de las cosas que más me impresionó fue el hecho de que un muchacho, cuando fue que vio en su aldea que había hambre, va y se adentra al bosque y va a cazar un venado, y cuando llega a la aldea, en vez de estar una celebración, lo esperan unos guardias para arrestarlo. Y el cargo era que se había matado sin permiso un venado del rey. Por muchos años yo pensé que él se había metido por equivocación en los jardines del rey y entonces había matado una mascota del rey. Pero fue años después que me puse a estudiar esto del reino que me di cuenta que la cuestión es que el rey es dueño de todo, de todas las tierras, de todos los animales, de toda persona. Mira esto, si alguien comete suicidio en un reino, su familia es castigada porque permitieron que el rey perdiera un súbdito. Y de la palabra súbdito te quería hablar, porque si te pones a ver, Jesús no es un rey de súbditos, Jesús es un rey de reyes. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Como puedes ver, Dios nos crea con dominio para que traigamos el reino de Dios a esta tierra. Así que quiero que te recuerdes de estas definiciones. La Biblia no es un libro religioso. La Biblia es acerca del reino de Dios y el Rey Jesús. Al aceptar a Jesús como Rey, nos convertimos en reyes bajo su reino. Y estamos en esta tierra con dominio para establecer el reino de Dios. Muchísimas gracias por escuchar este estudio conmigo. Espero que te haga tanto bien a tu vida como lo ha hecho en la mía. Y si te pareció interesante, te invito a que le des clic a la campana y suscríbete al canal. También, si quieres ver más estudios como este, mira estas pantallas y recuérdate, si tú estás viendo este estudio, es porque tú representas a Cristo. Bendecido.